¿Listos? Dios los bendiga a aquellos que están en casa, bendiciones. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, nos quedamos ahí. Nos quedamos en el 13, donde uno se burló y dice, están llenos de mosto. Entonces se levanta Pedro, vamos a la escritura. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue llevada en el Hades, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué dice? Hasta ahí. Si nosotros revisamos, número 1, ¿qué fue el mensaje realmente que Pedro habló? ¿Cuál fue el mensaje realmente? ¿Qué mensaje habló Pedro que ellos no conocían?
Porque recordemos que todos los que estaban ahí habían regresado para la fiesta del Pentecostés, de la Pascua, de los tabernaclos, todas las fiestas, ellos habían regresado a eso. Entonces, todas esas palabras ellos la conocían. ¿Qué no conocían ellos de todo lo que se habló? ¿Qué no conocían? ¿Qué es lo que a ellos los estaba maravillando? No era lo que Pedro estaba diciendo, era cómo Pedro estaba hablando. Era lo sobrenatural que ellos estaban percibiendo a través de esa manifestación en el aposento alto. Porque el capítulo 1 dice que eran, ¿cuántos idiomas eran los que se estaban hablando? ¿Cuántas lenguas? Entonces, Pedro, ¿qué lengua estaba hablando? Para que todo el mundo estuviera, ¿cómo dice la escritura? Al oír esto, ¿sé qué? A ver, caray. ¿Qué estaban escuchando todos? Esta es la parte sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Qué idioma estaba hablando? En lo natural, Pedro hablaba hebreo o arameo. Ahora recordemos que en esa época se hablaban 3 idiomas. Agreguémosle el griego. Ahora agrégale los 16 idiomas que toda la demás gente estaba ahí. ¿Cómo era entonces de lo que él estaba compartiendo? Lo sobrenatural no era que estaban gritando, lo sobrenatural era que todo el mundo estaba entendiendo en una sola lengua que se estaba hablando. Recordemos que la escritura nos habla de cómo los fariseos se maravillaban cuando los discípulos Dios los usaba, porque decían, estos que no tienen letra. Recordemos que era un pescador. Pedro no es el apóstol Pablo es otra historia, él era estudiado, él te hablaba un montón de idiomas. El asunto era Pedro en ese momento hablando a todos los que estaban ahí reunidos, para que su corazón, dice la Biblia, se arrepintiera y que ellos dijeran, Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, eso era algo extraordinario porque no era algo que no supieran. Escuchemos realmente a qué iban a adorar. Se estaban ¿qué? Preparando para las fiestas. O sea, no iban no iban con una intención contraria a Jerusalén. Iban con la intención de adorar a Dios. A eso fueron. Pero ¿con qué se toparon? Con algo extraordinario. Se toparon con algo sobrenatural. Algo que dijeron ellos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque ellos ya sabían, recordemos que todo judío es enseñado desde niño. Ellos conocían la ley, conocían los profetas y conocían todo de arriba hacia abajo. Aunque su lengua se lee al revés, ¿verdad? Que la de nosotros. Pero es algo extraordinario el saber que ellos no tenían algo nuevo que aprender más que lo que se estaba viviendo. Ahora, ellos sabían que había sido crucificado Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Yo les preguntaba ahorita antes de hacer la transmisión y los que están en transmisión, ¿qué lengua estaba hablando? Para que todos escucharan y entendieran. Porque si hablamos, tendrían que haber estado hablando griego. Es como si vamos a irlo a esa manera. ¿Qué idiomas envían? Estaban bajo el regimiento de Roma. Entonces tenían que aprender griego. ¿Pedro sabía griego? A ver. ¿O sabía hebreo? Esas son las cosas que a veces nosotros no nos detenemos a ver en la Biblia. ¿Qué idioma estaba compartiendo? No era una lengua extraña, era una lengua que todo el mundo estaba entendiendo. Por eso el jueves pasado decía, no es una lengua que uno grite y que nadie entiende. No, recordemos que revisamos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde habla de que si hay una lengua, hay una interpretación. ¿Quién estaba interpretando lo que Pedro estaba diciendo?
Es que esto es lo sobrenatural, que a veces nosotros no nos detenemos. Imagínate nada más, hoy en día tú vas a un lugar y te ponen un traductor. Imagínate el Espíritu de Dios hablándole a cada uno de los que estaban ahí les estaba hablando directamente a su corazón. Esto es lo sobrenatural que nosotros hemos perdido. El cómo Él hacía las cosas. Ahora imagínate, ahí te va la segunda pregunta. ¿Cómo todo el mundo estaba escuchando? Porque los que se convirtieron, ¿cuántos dice la Biblia que dice que eran? Nos vamos al final. ¿Cómo? 3,000 personas. A ver, 3,000 personas. Para que escuchen 3,000 personas, no había sonido. No había sonido. ¿Cómo 3,000 personas escucharon a Pedro? Por más que haya gritado en sus propias fuerzas, no había sonido ni intérprete. Entonces, la parte de escudriñar la escritura y quedarnos con esto es el saber que la revelación que hay en la escritura va más allá de palabras. Es un acontecimiento que debe a nosotros no cambiar la parte del temor a realmente la exhortación, que el Espíritu de Dios nunca nos va a juzgar. En ese momento Pedro los estaba juzgando. Sí, les dijo al que ustedes crucificaron, pero no se estaba refiriendo a ellos. Recordemos que había un montón de gente escuchando ahí. Había guardias, estaban los romanos, estaba el Sanedrín, estaba medio mundo ahí. Entonces no nos estaba refiriendo a la gente que estaba escuchando el mensaje para arrepentimiento, que fue los que se convirtieron. Era para los otros que estaban ahí escuchando y también les tiró. El asunto es qué es lo que hace la palabra de Dios en efecto en nosotros. Debe de traer eso. Debe de traer el saber que hay algo más de lo que solamente hay letras. No, es lo que tenemos que oír. Otra vez, lo que tenemos que oír. Lo que oímos de Dios para que nuestro corazón cambie, que nuestra vida cambie. Ellos no estaban siendo llenos de Dios. Ellos solamente estaban viendo lo que Dios hacía a través de otras personas. Entonces, eso lo llevamos a la aplicación de la iglesia y nos vamos hasta el último donde dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, con la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, aquí nos vamos a meter en un problema, porque es un problema. Cuando hablamos del bautizo, y aquí es donde Pedro lo dijo, la pregunta del millón, ¿Pedro se equivocó en la doctrina del bautismo? Porque no lo leí, pero aquí viene. ¿Cómo les dijo Pedro que se tienen que bautizar? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Entonces, eso, la pregunta es, ¿se equivocó Pedro? Es una pregunta. ¿Cuál es la doctrina del bautismo que el Señor Jesús enseñó? ¿Que se bauticen en qué? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre se bautizó Pedro? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A ver, ¿en qué nombre predicaba Juan? No. ¿En qué nombre bautizaba Juan? Ese es el asunto de que a veces nosotros llegamos al punto doctrinales. A ver, ¿en qué nombre predicaba Juan? A ver. En el nombre de Jesús, dice Hortensia. A ver. En el nombre de Jehová.
A ver, ¿ven? A ver, para eso estamos, para aprender. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nunca buscamos realmente el origen. Ahorita leímos las doctrinas de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo enseñó? Bautícelos en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso es la doctrina que nuestro Señor Jesús enseñó. Antes no se bautizaban, familia. Los judíos no se bautizaban. Por eso cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice, vengan y bautícense, es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo realmente no era práctica del judaísmo. Nunca se habían bautizado. Prueba de ello lo vemos con el etíope. El etíope también en el libro de los Hechos, cuando va el evangelista y le dice, él empieza a hablar del libro de Isaías y le dice, ese es el Cordero, y le empieza a hablar del bautismo. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? ¡Ay, hay agua! ¿En qué nombre se bautizó el etíope? ¿Sabes en qué nombre se bautizó el etíope? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Biblia etíope marca que el bautismo y la religión de etíope en cristiano, ellos bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Pedro se equivocó. Aquí es donde viene una justificación humana. Cuando uno está compartiendo la palabra, la emoción y el ver la gente, y recordemos que Pedro había sido rescatado por la crucifixión, él vivió la crucifixión. Entonces, dentro de la emoción y la predicación, es como cuando alguien predica y le está tirando piedras a alguien, ¿no? Entonces Pedro le dijo, hey, en el nombre que ustedes están crucificando, a ese, en el nombre de Jesús. Entonces su emoción humana lo llevó a llegar a un punto doctrinal hoy en día, donde hay gente que dice, si te bautizas en nombre de Jesús, eres salvo. Si no te bautizas en nombre del Padre y del Espíritu Santo, no eres salvo. ¿Y en qué te bautizas? ¿En nombre de Jesús? ¿En nombre del Espíritu Santo? ¿En nombre? Entonces hay un revoltijo y hay un problema doctrinal. ¿Por qué? Por la emoción de alguien que predicó. ¿Por qué? Porque ese es el problema. Claro, ¿por qué? Porque es un problema doctrinal cuando nosotros nos paramos como se paró Pedro y el bautismo del Espíritu Santo en ese momento solamente era una manifestación. No era un cambio radical. El Espíritu de Dios no estaba poseído en Pedro para que hiciera todo lo que dijo, no. O sea, fue Pedro usado, pero también su emoción y lo que él, su conocimiento dijo, ay, ahorita los voy a agarrar. ¿Por qué crees? Porque recordemos la falta de Pedro. ¿Cuál fue el error de Pedro? Ver negado su nombre. Hasta lo maldijo. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la escritura. 3 veces negó y maldijo. Yo no lo conozco, maldijo el nombre. Lo negó. Entonces, esas son cosas que nosotros a veces, el Espíritu de Dios en nosotros trabaja en el bautismo. Esa es la importancia del bautismo. El bautismo no es andar en lenguas. El bautismo es que ese bautismo de fuego, ese arrepentimiento y esa parte de convicción como ellos lo vivieron los que estaban abajo, decidir ser otras personas. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo que realmente hace el mover del Espíritu de Dios. Nos da la convicción de que es por aquí vamos mal, aunque ahora ¿qué tenemos que hacer? Antes nos enseñaban, tengo que dar un giro de 360 grados, ¿sí o no? Decían, tengo que dar un giro de 360 grados. Un giro de 360 grados no nos hace cambiar. Tiene que ser de 180. ¿Sí sabían eso? Porque de 360 estoy aquí
y regreso a donde mismo. 180 es dirección contraria a donde yo iba. Entonces, el bautismo en el Espíritu de Dios hizo en los discípulos hablar en lenguas, pero en los que estaban ahí cambiar de rumbo. Tomar en ellos, en su corazón, cambiar y decidir, ahora qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Redarguye de pecado y convence al mundo de juicio y da dirección a la verdad. Entonces, la manifestación que el libro de los Hechos nos marca en el capítulo 2, nosotros como iglesia siempre nos vamos a hablar en lenguas y el fuego. No, tenemos que irnos en la manifestación que hace el Espíritu de Dios. La transformación que hace en cada una de las personas que escuchamos el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó con los que estaban allí? Estaban escuchando el Evangelio, pero no de una manera que la conocían religiosa. Estaba causando vida dentro de ellos. Esa profecía de Joel estaba causando pasión por decir, ay, las promesas, el Mesías. Recordemos que ellos estaban esperando un libertador. Ya no estaban hablando de alguien que estaba enseñando, se estaba compartiendo aquel que estaba la profecía cumpliéndose. Entonces, nosotros hoy en día siempre nos han enseñado la parte religiosa, pero no la parte de manifestación de lo que Él realmente hace a través de la Escritura y a través de su manifestación. Buscamos el bautismo como parte de un show, pero no buscamos el bautismo para cambiar. ¿Vamos bien? Vamos a la segunda carta, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, para ir cerrando. Permíteme. Una de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Bueno, desde el 9. Es que ya leímos en la vez pasada lo anterior. ¿Listos? Dice, porque acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajado de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos de que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis como la palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agravan a Dios, y se ponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Por qué está hablando esto el apóstol Pablo a los tesalonicenses?
lo que él dice, y lo leí al principio, habla del comportamiento que la iglesia tenía que tener. Habla de la manera de cómo se representaba o se tenía que representar el evangelio, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. ¿Por qué? Porque resulta que en los tesalonicenses tenían un grave problema. ¿Cuál creen que era? El comportamiento. Era el comportamiento. No se estaban comportando. Entonces, la misma emoción o el mismo evangelio religioso que estaban viviendo los de Tesalónica estaba haciendo que los gentiles no creyeran en todo lo que se estaba viviendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tenía que ver con el mover del Espíritu de Dios, tenía que ver con la emoción y la religiosidad que los discípulos estaban implementando. Porque llegó el punto donde la emoción y la religión entró y quitó el mover de Dios. Y el comportamiento lo estaba exigiendo Pablo otra vez a los creyentes que ya estaban predicando. ¿Qué les decía? Hey, recuerden qué es lo esencial. ¿Por qué se perdió la iglesia? ¿Por qué se perdió? Porque tuvo que irse, como dice ahí, hasta el extremo. Porque resulta que se fueron a lo mismo que los paganos estaban haciendo. ¿Se les olvidó? Y aquí es donde no justifico que Pedro se equivocó, pero es la parte donde la iglesia o los que comparten, si no se apegan a la pasión del fervor, del mover de Dios, nos podemos perder. O la emoción, o la religiosidad, o con todo lo que conlleva el estar enfrente de algo. En ese momento estaban ellos enfrente de toda la gente. Y eran los que, por eso decía decía Pedro, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hasta se ponía de frente. ¿Por qué? Porque era la parte de que la gente no se estaba comportando como debería de comportarse. Aún hay una cita bíblica donde Pablo reprende a Pedro por la manera de cómo él se estaba comportando. Entonces, no es que esté justificando la parte humana, es que se pierde, como decimos ahí, ¿no? El origen del por qué se hacen las cosas. Entonces, recordemos que la pasión o el anhelo de tener al Espíritu de Dios no es un show o no es una manera de compartir, no, es la manera de apasionarnos por no vivir la vida como la vivíamos antes. Y los de Tesalónica vivieron eso también. Entonces, se los dejo ahí, lo pueden investigar y se van a dar cuenta que se va perdiendo. Y lo vamos a ver en los demás capítulos del libro de los Hechos. Se los adelanto. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Pedro intenta usar el mismo mensaje del capítulo 2. Y ni siquiera tarda ni un minuto cuando el Espíritu de Dios viene sobre los gentiles. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Por eso tenemos que aprender a saber que no es con inteligencia humana, debe de ser con pasión en el corazón y debe de ser con su ley siempre presente para no desviarnos. Porque el Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a perdernos, nos va a llevar a su verdad. El asunto es cuando ya no decimos hasta aquí, ya no te ocupamos. Ya yo me puedo encargar. Yo puedo hablar en lenguas y ahorita voy a hacer un show y voy a hacer tantas cosas, acabo la gente no entiende y marean y hacen y se van perdiendo, como lo que pasa hoy en día. Entonces, por eso tenemos que regresar a la Biblia y decir, ¿cuál es el asunto principal que nos marca la Biblia? Y para cerrar, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 6, aunque lo vamos a ver Hechos capítulo 4, pero tiene que ver con esto. El motivo de Hechos capítulo 4 es algo que es la esencia de realmente orar
para que Dios obre. Después del capítulo 2 y lo que sucede, empieza esto otra vez en el mismo aposento alto. ¿Ya están ahí? Dice el 6. 4, permítanme. No es el 6. Así. Listo, dice. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, imponiéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está vuestra presencia sanó. Entonces, ¿qué es lo que realmente yo te pregunto hoy en día? ¿Qué es? Porque lleno del Espíritu Santo. Yo puedo decir todas estas palabras sin estar lleno del Espíritu Santo y puedo decir o dirigirme enfrente de un gobernador con buenos modales, una buena oratoria y una buena justificación de por qué tengo fe. A ver, familia, lo llegamos y lo aplicamos hoy en día. Yo puedo pararme en un lugar con buena presentación, una buena voz, buenos valores, con modales, dando una justificación por qué creo en Dios. ¿Podré estar lleno del Espíritu Santo para hacerlo? No. Entonces, hoy en día, eso es lo que atrae a las multitudes en las iglesias. Pero cuando dice, sanó, este hombre sanó. ¿Cómo justificar a una persona que entró caminando que no caminaba? Lleno del Espíritu Santo. Entonces le dijo Pedro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Eso fue la llanura. No todo el discurso. Fue la llanura de la autoridad de decir, lo que tengo, te doy. Esa es la llanura, no la manera de oratoria, no la manera de hablar, es el nombre que salió de su boca que dijo, lo que tengo, te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, se sana. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Realmente decir, cuando yo me pare a orar, ¿voy a estar lleno de Dios o no? Ese es el reto realmente de la iglesia. ¿Queremos bautizo? ¿O queremos show? ¿O queremos ver lo que realmente sucede cuando uno es lleno y bautizado? Así que familia, ese es el reto realmente de la escritura. A los que están en transmisión, muchas gracias.
Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Y la pregunta que hice, a ver si encuentra la respuesta. ¿En qué idioma predicó Pedro? Para que todo el mundo se maravillara. Bendiciones.